A nivel carrosario más cerca. Bueno, antes de la pausa le hablamos de temas eléctricos y es que la cabina está verdad dando corriente hoy. dicen por ahí que a la gente que se llame Luz, Luz de mi vida, Sí. Lucecita, que no se le puede decir así para ahorrar el tiempo. Ok, más ahora Y que a la gente que se van a llama subir esos y nombres. a la gente que se llama Luz Divina se quedará siendo divina. Sí, Y la gente que se llama Iluminada se quedará con el nada, no con el iluminado. Pero cuando yo hablo de materiales eléctricos, yo creo que un hombre que parece como que pone cable o algo, pero nada que ver. Bueno, Hansel se refiere a Douglas Miguel Hasbún, quien es el presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos en la República Dominicana, porque cuando hablamos de la industria eléctrica, indudablemente usted rápidamente mira el bombillo y piensa en el medidor eléctrico que está en su casa, pero la industria es evidentemente muchísimo más que eso y vamos a conversar con el señor Douglas Hasbún a propósito, porque la primera pregunta es casi obligada. Este reajuste que se ha anunciado en la tarifa eléctrica, tomando en cuenta lo que han dicho las autoridades, yo no les estoy aumentando nada, yo les estoy quitando el subsidio. Entiéndase, si usted tenía que pagar $1 por kilo y usted solo estaba pagando 75 por el kilo, era porque el gobierno asumía 25. Lo que ha dicho el gobierno es que ahora no va a asumir 25, que va a asumir 15. Y después, quién sabe. Señor Douglas, cuente, ¿no? ¿Es así realmente? Así es, así es. Están haciendo dos cosas al mismo tiempo. Están reduciendo el subsidio y al mismo tiempo aumentando la tarifa muy mínimamente. Y es algo que para nosotros no ha sido una sorpresa porque es algo que se ha estado hablando desde el 2017, desde que se pisó el diálogo con el pacto eléctrico. La superintendente está solamente ejecutando lo que está establecido en el pacto eléctrico. Bueno, en el caso o sea, que somos muy institucionales. Sí, cuando queremos. Bueno, y en el caso del ligero aumento, además del reajuste, ¿obedece esto a que, por ejemplo, los materiales eléctricos han experimentado subida, los costos son más extensos? ¿Tienen ustedes que ver en esto? Es parte de eso. Asume, la organización que yo represento, es la asociación más grande del sector eléctrico que agrupa la mayor cantidad de empresarios eléctricos en la República Dominicana. Nosotros tenemos importadores de materiales, fabricantes de materiales, tanto locales como internacionales, representantes de fábricas internacionales, contratistas y todo un sinnúmero de empresarios que están preocupados por el sector. Esa es la institución que yo represento. ¿Por qué nos interesa el sector eléctrico? Queremos que sea un sector rentable, porque de la misma manera el país se beneficia, pues son empresas públicas que se están siendo subsidiadas por el dinero que todos pagamos. Entonces, eso es una de las partes que a nosotros nos interesa mucho, porque las empresas deben salir de este nivel deficitario que tienen. Uno de los puntos importantes es, acuérdense que hace 10 años que no se sube la tarifa, no se modifica la tarifa. Independientemente de que yo percibo que todos los días eso ocurre, en la práctica eso no es así. Lo que pasa es que tenemos que ver nuestra factura, porque muchas veces el aumento es por penalización. Porque consumes más. O porque consumes más. Anteriormente teníamos 2 televisores, ahora tenemos 3 televisores, ahora todo el mundo tiene un celular, ahora todo el mundo tenemos más aire acondicionado en nuestras casas. Lo que quizás también, y era uno de los propósitos en mi pregunta, quizás de repente no puede quedar claro a la audiencia, la subida en los materiales eléctricos se refleja en el aumento de la tarifa. Así es, así es. El sector eléctrico ha avanzado muchísimo en 10 años. No solamente estamos necesitando transformadores, cables, postes, ahora necesitamos medidores inteligentes, redes digitales, tenemos que invertir en tecnología para cables antirrobo. Cables antirrobos. Eso fue alguien que me dijo. Así mismo. Disculpe el paréntesis, porque conozco a una persona que trabaja electricidad un poco a nivel de barrio, ¿verdad? Sí. De esos electricistas Sí. informales que se forman en el día a día. Y dice fulano cable, le dice. Sí, y entonces un día me dice, no, ahora en el barrio están preocupados porque hay unos cables antirrobo. Digo yo, ¿antirrobo? ¿Qué es eso, cable antirrobo? Me dijo, tú no lo has visto, esos que están altísimos.
que nadie alcanza y que están como inclinejas. Así es. O sea, Así es. existe, Y- eso está concebido así realmente. ¿Y qué lo hace antirrobo? Sí, son Porque hay redes, unos tigres que llevan todo. Si ustedes no lograron eso, son los Parece mejores. que sí. son redes blindadas que protegen el cable para que no lo perforen y que se puedan de ahí conectarse para una Ah, ok. para Eso dar es, servicio. es que eso es antirrobo de energía, Sí. no antirrobo del cable, pero los tigres se No, llevan no, el no, cable. no, es de energía. Ah, Y bueno, también sí. están colocados bastante alto, muy por Sí, encima del promedio. así es. Necesitaría bastante, bueno, creo que solo con un canasto se alcanza. Está bastante informada, Anibelka. Pero a propósito del COVID-19 y demás, hay muchos productos diarios cuyos servicios se han retrasado. Es más, hasta la decoración navideña se ha retrasado porque los contenedores Sí. vienen de Ahora China Navidad va a ser y hasta eso es abril. talento y todo lo demás. En el caso de la industria eléctrica, ¿han sentido ese impacto en términos de costos y en términos de tiempos? Así es, así es. Nosotros hemos experimentado aumentos hasta un 30 y 40, 50% de los materiales, todos los materiales eléctricos en general. Principalmente porque la mayoría de los materiales se fabrican con cobre y aluminio y esos son los commodities que más han subido, uno de los que más han subido en los últimos meses, en los últimos años. Y este llamado reajuste en la tarifa, ¿qué tan conveniente entiende la entidad que representas es para el sector? Bueno, uno de los problemas que nosotros estamos denunciando es eso, que esta tarifa está basada en empresas rentables. Okay. La tarifa tomó en consideración que las empresas distribuidoras tienen un 15% de pérdidas, lo que no es así. Las distribuidoras están ahora mismo por un 30% de las pérdidas. Consideran que sus costos operativos están por el 10%, lo que no es así. Sí han mejorado algunas cosas. Ahora mismo no recuerdo el dato, pero están por encima de 10. Están por encima mucho más. Señor Douglas. Discúlpame, Hansel. Usted decía que ha mejorado. Ha mejorado la cobranza. Hay que reconocer que esta administración está haciendo un excelente trabajo con las cobranzas. Ahí ha habido unos planes de fiscalización para las empresas que se roban la energía, los usuarios que se roban la energía, y eso ha mejorado bastante. Donde todavía no hemos avanzado mucho es en la reducción de las pérdidas. Y es ahí donde ¿Y nosotros... ¿Por qué eso les afecta a ustedes? Porque ustedes son suplidores que le venden al sector público, al sector privado y cobran por eso. Sí, ellos lo dejan robar, díganme, cosa de ellos. ¿en qué afecta esto a los empresarios que suplen el sector? Así es. Las pérdidas de las distribuidoras eléctricas, para entenderlo bien, es que el kilovatio hora que compra las EDES a los generadores, el 30% de todo lo que cobran no se pierde en la distribución. Eso es por falta de mantenimiento y falta de inversiones en redes antifraude o en tecnologías que puedan ayudar a reducir las pérdidas técnicas. Las pérdidas no técnicas, como los robos, es otra parte de lo que venían, que avanzamos mucho en los últimos 10 años con muchos proyectos de rehabilitaciones de redes que se venían desarrollando. Pero bueno, los problemas que vinieron de corrupción y pararon las inversiones en ese ámbito. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nosotros nos hemos visto afectando en los últimos años. Hace 2 años que nosotros no vendemos al Estado por Porque problemas. el Estado no está en un proceso de rehabilitación. Está en un proceso de eficiencia del gasto, digámoslo de ese sentido. Son empresas deficitarias, hay que recordarlo, y tienen que evaluar muy bien y definir muy bien en qué van a invertir. Dos preguntas, señor Douglas. Por la explicación que hacía ahorita, pues desmintiendo las argumentaciones que hacen las EDES para los aumentos en la tarifa o reajustes, podemos colegir que la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos que usted representa no está de acuerdo con esos aumentos. Sí estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que esos aumentos no se reflejen en que las empresas lleguen a ser rentables, porque si vamos a aumentar los precios y vamos a aumentar, a cargarle más dinero a los usuarios, deben tener un resultado en la rentabilidad de las empresas, porque recuérdense que estamos gastando 2.700 millones de pesos en subsidios, y eso sale de nuestros bolsillos. Entonces, tenemos que exigirle a estas empresas que sean rentables y que decidan, las decisiones que tomen sean decisiones que lleven
a estas empresas a evitar que tener que recurrir a estos subsidios. Ok, mi segunda pregunta, y habló también de corrupción. Las empresas de los señores Montilla, cuñados del expresidente de la República, Danilo Medina, y a cuyos negocios se le han endilgado temas de corrupción en la compra de materiales eléctricos, licitaciones amañadas, entre otras, ¿pertenecen ellos a la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos que usted representa? ¿O pertenecieron? No Pues de Najayo no creo. no pertenecen y nunca pertenecieron. ¿Y ustedes se vieron desplazados en algún momento por esto, afectados? Sí, claro. Nosotros tuvimos más de 15 años luchando con ese problema. Desarrollando un poco. ¿Cómo fue la lucha? ¿Dónde ellos lo desplazaron? Porque, si ustedes tuvieron pérdidas por eso siguiendo también. el hilo de Hansel, estamos hablando de un sector muy técnico. Claro. Aunque nos afecta a todos y todo el mundo habla de la luz, realmente es un sector muy técnico. Y de repente saber que había, si se quiere, un monopolio para suplir y demás, pues realmente eso era un secreto a voces, pero manejado por un sector específico. En algún momento ustedes, me estoy refiriendo a la pasada administración, alertaron de que había algo ahí extraño, de que solo fulanito gana las licitaciones, o se lo preguntaron ustedes. Desarrollenos eso, porque nosotros no sabemos de eso. Bueno, hace 10 años nosotros empezamos esta lucha, porque desde que se inició con la exclusividad del tema de los medidores, que es el tema principal de donde inició todo este problema, nosotros vimos este problema. ¿Por qué? Porque el contratista y la empresa distribuidora necesitan los medidores para poder cobrar. Entonces, si le damos una exclusividad de este contrato, de una tecnología exclusiva a una empresa, esa empresa puede tener control de prácticamente todo. Yo puedo tener control de a qué precio te vendo a ti, yo puedo manejar el margen que se me da la gana. Entonces nosotros alertamos sobre eso. Pero lamentablemente el fabricante tenía un contrato de exclusividad con esta empresa. ¿Por qué? Desconocemos las razones, pero fue así. Y lamentablemente eso duró por muchos años y se creó un monstruo muy grande, el cual dominaba prácticamente el mercado. ¿Hace cuánto cambió eso ya en esta administración? Eso cambió cuando entró esta nueva administración. ¿Y ahora quién suple o quiénes tienen aval para suplir los medidores? El medidor telemedido, o en general todos los medidores, la información que tenemos es que el Estado está adquiriendo directamente con el fabricante de la tecnología que suministra esos medidores. O sea, que asume ahí ni siquiera participa. No. ¿Y qué suplen ustedes entonces? Nosotros, ¿O cuál es su capacidad para suplir? Sí, ese es un gran problema también para nosotros. Ajá, porque esa no era la decisión que nosotros queríamos que se tomara. La decisión que nosotros queríamos que se tomara es que el Estado exija, y no solamente con materiales eléctricos, que el Estado no puede utilizar o invertir en tecnologías que sean exclusivas. Las tecnologías tienen que ser abiertas y que tengan varios distribuidores, varios importadores que puedan suministrar el mismo equipo, porque así se diversifica. Que me integre decir de golpe y porrazo. Marisol Mendoza. Ustedes la conocen, ¿verdad? Sí. Pero me genera un poco de inquietud porque cuando usted habla de exclusividad, significa que eso tiene ciertos parámetros que otros suplidores no lo pueden hacer. Así es. Cuando ese aparato se dañe o un alambrito de ese aparato se dañe, hay una exclusividad para aquel que le va a vender ese aparato para reparar. Así es. Eso encarece entonces el precio final de ese producto, ¿cierto? Así es. ¿Quién es entonces el más perjudicado ante esta situación? Es el consumidor. Así es. Porque se transfiere al consumidor ese costo adicional por la exclusividad. Claro. ¿Cómo lo sentimos nosotros, los consumidores? Bueno, la empresa capacitó a sus técnicos e hicieron un gran trabajo para poder tener ese contrato y poder dar servicios. De verdad que hicieron un gran trabajo, es la verdad. Pero el problema es que era tecnología única, exclusiva, exactamente. Que en este gobierno se mantuvo. Lo único que se cambió fue la intermediación. Sí, porque ya tenemos una plataforma instalada y una inversión muy grande ya. Entonces tenemos que seguir ya por ese camino. Y no podría la empresa matriz, en este caso de esos medidores,
democratizar el asunto de tal manera que la tecnología siga siendo única, pero que la distribución no recaiga exclusivamente en unas manos. Esa tecnología específica no. Esa tecnología específica hay que continuar con ella. Lo que sí podemos inmigrar poco a poco a las nuevas tecnologías ahora que pueden ser, podemos tomar otros sectores, otras áreas donde no se hayan invertido en ese tipo de medidores. Que hay, eso sí es lo que está haciendo esta nueva administración. Ya se está haciendo. Sí, eso. ellos están abriendo un poco las plataformas, abriendo un poco las... Lo que le estoy hablando es el sistema de medición, o sea, el sistema que donde El contador. superviso, cómo yo superviso el consumo de los usuarios. Eso es lo que era exclusivo. ¿Ese es el contador o es el sistema de telemedición? El sistema. Que en mi caso me dice que semanalmente yo consumo tanto. Exactamente. Que me mandan un correo. Así es. Ese es. Así es. ¿Y qué otros equipos Suple asumen? Bueno, ¿O tiene capacidad de suplir Asume? Prácticamente todo lo que ustedes puedan ver en el poste y desde un tomacorriente hasta un transformador de potencia. Ustedes suplen medidores. Sí. Bueno, le hago la pregunta interesada. Yo conozco a alguien que desde mucho antes de la pandemia solicitó y pagó por un contador 220 y aún no lo ha recibido. Cada vez que hace un reclamo en el sur le dicen que los bancos están retrasados, que no hay, que no aparece. Él que es se han responsable de eso, por lo tiene frente a ti ¿A ahora. qué se debe eso? Lo primero es que yéndose aquí, usted en su carro debe tener algún medidor de eso. No me lo va a dar para yo llevármelo. Y segundo, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cuál es el tema? Eso no es así. Espérate, Marisol, que estoy necesitando eso. Bueno, la verdad es que nosotros realmente hicimos grandes inversiones para poder abastecer el mercado durante esta pandemia. Nosotros tenemos en nuestro inventario, nosotros contabilizamos un poco más de 200 millones de pesos entre todos los miembros de nosotros, de mercancía disponible para abastecer a las EDES. ¿Qué ha pasado? Que la inversión de las EDES ha sido muy lenta por muchas razones, auditoría, temas de revisión de contratos, hay muchos contratos viejos que todavía aún no han finalizado y también están, como le mencioné ahorita, que están haciendo muy eficientes en qué gastan. Lamentablemente, las decisiones de los medidores fue un problema serio porque reaccionamos muy tarde a la compra y lamentablemente tuvo que ser con una empresa, como le mencioné, que era una tecnología exclusiva. El medidor telemedido. Ahora, hay otros medidores que también tienen sus retrasos y tienen todos sus problemas también de suministro de contratos, hay que hacer licitaciones, hay que hacer un concurso, hay que hacer todo la burocracia toma un año prácticamente una licitación. Para uno... ¿Y tiene el gobierno manera, a juicio de ustedes que son técnicos y suplidores, de hacer las cosas bien, entiéndase con la transparencia del lugar, sin que necesariamente sea un proceso tan tedioso que le fuña la vida al suplidor y al consumidor final? Sí, así es. Nosotros, de hecho, eso es una de las partes de nuestra importancia. Nosotros estamos velando por todos los procesos de compra, estamos velando porque sean transparentes, porque mantengan los procedimientos de los pliegos y la dirección de compra que nos ha dado mucho apoyo. Hemos estado supervisando todos los procesos de esta nueva gestión de compra. Y la verdad que ha sido muy democrático, tenemos muchas más empresas participando en los procesos de públicos, que eso para nosotros es una gran noticia. Anteriormente eran muy pocos los que podían participar y podían ganar. Así que, bueno, sobre todo, ¿cuántas empresas están compuestas, están agrupadas en Asume? Y si tienen ustedes quizá algún estimado del porcentaje de materiales eléctricos que están en capacidad de suplir al Estado. La cantidad de materiales que podemos suplir es el 100%. Okay. Nosotros podemos suplir el 100% de todos los materiales que se consumen a nivel nacional. Nosotros somos aproximadamente 100 miembros, un poquito más, un poquito menos, porque hay algunos que hemos tenido que revisar su situación. No han sacado. Pero estamos entre los 100 miembros, entre contratistas, fabricantes, empresas internacionales, incluso son miembros de nuestra asociación. Entonces, su llamado, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos, Asume, el señor Douglas Hasbun. Entonces, ¿cuál es su planteamiento
su llamado al gobierno un poco para dinamizar, ¿verdad? El mercado y que el reajuste de tarifa que está ya corriendo, pues realmente les beneficie también a ustedes. Sí. Recuerden que es un 1.4% que se está aumentando en promedio. Hace 6 meses anunciaron que iba a haber un aumento de la cerveza, no sé si ustedes se acuerdan. Uh-huh. Y bueno, y nos quejamos y nadie dijo nada. Y yo sé que el aumento fue mucho mayor de ahí. Ese iPhone costaba $200 hace 10 años. Pero todo ha cambiado y todo ha aumentado. Nuestra tecnología, nuestros celulares han aumentado. Entonces, hay que tener un poquitico más de conciencia con lo que se está haciendo en el sector. Estamos entrando en un círculo, las EDES están en un círculo vicioso que necesitan fondos para poder reducir las pérdidas, pero a la vez no tienen los fondos para hacerlo. Entonces, este es uno de los mecanismos que estamos buscando para eficientizar las EDES. ¿Y por qué necesitamos eficientizar las EDES? Porque son un barril sin fondo. Pero ustedes no van a subir los materiales cuando ellos suban el precio. Ya lo subimos, Renato. Y es parte de los costos, es parte de los costos. ¿Ha impactado positivamente en el sector que las EDES tengan un solo consejo de administración? ¿Entiende usted? ¿O para los fines eso para no Publi importa? Banca eso es lo mismo? Para nosotros ha sido indiferente porque realmente no hemos visto muchas compras realmente. Ellos están muy cuidadosos en las inversiones que hacen. O sea, no hemos realmente visto... Pero ese cuidado sí, ha ralentizado el mercado. Sí, bastante. Ya ha estancado el proceso de crecimiento del mercado. Bastante. Nosotros, lamentablemente, ahí lo hemos visto reflejado en la misma membresía de nosotros, que hay miembros que han tenido que quebrar sus empresas y no han podido seguir pagando. Cuando se inició en el 2000, cuando inició la pandemia, éramos 120 y ahora somos 100. Ah, porque 20 han cerrado. Han cerrado. Hay uno de los más grandes importadores del país, que era una empresa internacional, cerró sus operaciones. Por eso, por la reducción de las inversiones que se han hecho. Fábricas han tenido que cerrar. Nosotros hay en el país 2 fábricas muy grandes de cables, por ejemplo, que han tenido que mermar sus operaciones. ¿Cuántos empleados han tenido que despedir esas 20 empresas que han tenido que cerrar? Porque a veces tú puedes decir, yo soy un empleado, pero es un inversionista y además tiene 1 o 2, pero ahí si hay una fábrica. Sí. Hay empresas que tienen conejos Boc. Ya ahí hay más. Sí, una de las fábricas tuvo que cerrar totalmente sus operaciones y tenían 400 empleados. Los fabricantes de postes, por ejemplo, eran 5,000 empleos que se perdieron entre los últimos 5 años. Postes de concreto. Postes de concreto. Ahí vamos a más blandito, porque cuando uno choca. Que es una industria, no, y de hecho es más seguro, es un poste que mueve mucho la economía porque toda su materia prima es local. Se usa varilla, se usa cemento y no tiene que agredir el medio ambiente. No agrede el medio, exactamente. Sí, pero también sobre todo se agrede uno. Bueno, si usted maneja bien, no va a chocar. Hay gente que choca manejando bien. Gracias a Douglas Miguel Hasbún, él es el presidente de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos en República Dominicana. A propósito de que el mercado está un poco ralentizado, aunque usted, yo y todos vamos a pagar un poquito más en la tarifa eléctrica. Gracias por acompañarnos. Gracias, Anibelka. Gracias. Un placer. Gracias. Seguimos más cerca. Anibelka Rosario, más cerca.